Antes de que existiera algo, existía nada. Ni estrellas, ni átomos, ni tiempo. Nada que contar, nada que medir. Un silencio absoluto. Y sin embargo, incluso ese silencio necesitaba un nombre. Porque el ser humano odia no entender. Necesitamos definirlo todo, incluso la nada. Pero, ¿cómo se mide lo que no existe? ¿Cómo se escribe el vacío? Esa pregunta, que suena casi absurda, es una de las más difíciles que la humanidad haya intentado responder. Y la respuesta, una simple forma redonda. Cambió para siempre la ciencia, las matemáticas y hasta la filosofía. Hoy te voy a contar la historia del cero, la nada que nos trajo todo. Una historia que viaja desde el vacío del cosmos hasta los circuitos de las computadoras. Porque si hay una parte difícil de entender, es la historia humana. Durante miles de años, el ser humano temió a la nada. Las antiguas civilizaciones creían que todo debía tener una esencia, materia, espíritu, energía. El vacío era impensable, un error del universo. Los primeros filósofos griegos no creían en el vacío. Para ellos, todo el universo estaba lleno de algo, de aire, fuego, agua o ideas. Aristóteles decía que la naturaleza aborrece el vacío, que el vacío era imposible, porque si no hay nada, nada puede moverse. Y durante siglos, nadie se atrevió a contradecirlo. Básicamente, si Aristóteles hubiera visto el espacio, seguro habría dicho: eso no puede existir, se nota que está mal renderizado, dejen de vender juegos rotos. Los griegos tenían miedo de la nada, porque la nada era el fin del orden, del cosmos, de la razón, era el caos. Y no eran los únicos. En otras culturas, la nada también tenía mala prensa. En Egipto, la idea de la nada se asociaba con el caos primigenio, el desorden que existía antes de la creación. En la Biblia, el Génesis dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y enseguida Dios creó a la luz. La nada es apenas el prólogo de todo. Pero mientras Occidente le temía, Oriente empezó a entenderla como un concepto sagrado. En la filosofía india y el budismo, el vacío no es ausencia, sino posibilidad, el espacio donde todo puede surgir, el silencio antes del sonido, la pantalla antes de la película. Y fue en ese pensamiento donde nacería una de las ideas más poderosas de la historia. En Babilonia, hace más de 3000 años, los astrónomos ya usaban un símbolo para dejar un hueco entre los números, un marcador del espacio vacío. Pero no era un número, era un intento de decir: acá falta algo. Como dejar un asiento libre en el cine y decir: ese asiento representa la nada. No funcionaba muy bien. En América, los mayas crearon su propio símbolo para el cero, una ostra o caparazón, lo que más te guste. Para ellos, representaba la semilla del tiempo, el inicio y el fin de los ciclos. Básicamente, mientras el resto del mundo le tenía miedo al vacío, los mayas ya lo estaban filosofando. Pero el gran salto vino entre el siglo V y VII en la India. Aryabhata y más tarde Brahmagupta fueron los primeros en mirar al vacío y decir: esto también puede ser un número. Crearon el símbolo Sunya, que en sánscrito significa vacío o nada, y a partir de ese momento la nada se volvió operable. Brahmagupta escribió las primeras reglas del cero. Un número sumado con cero es el mismo. Un número multiplicado por cero es cero. Un número dividido por cero no tiene resultado. Y con eso Brahmagupta básicamente inventó la tabla del cero, que, si se acuerdan de mi otro video, todavía me devuelven la tabla del 1. Bueno, ahora me hacen esta completa, tiene 10 ceros. Sí, toda la tabla es cero, pero háganla igual, no se me hagan los vivos. Estas reglas fueron un paso gigantesco. Por primera vez, el ser humano podía escribir la nada y hacer matemáticas con ella. No solo entenderla, usarla, a diferencia de lo aprendido en esta clase. El cero viajó desde la India hacia el mundo árabe, donde un amable señor cuyo nombre no sé pronunciar, también conocido como padre del álgebra y de tus pesadillas escolares, ahora nos trae el cero. Este man difundió el sistema decimal y el uso del cero. Y como toda gran idea, el cero no se quedó quieto, viajó, cruzó desiertos, cambió de nombre y de cultura. Pero cuando el cero llegó a Europa, la reacción fue complicada. En la Edad Media, el cero fue acusado de ser diabólico y probablemente lo quemaron en la hoguera. ¡Me voy a la mierda! O al menos lo habrían intentado si no fuera un número. Este representaba la nada, lo que no tenía valor, y eso les sonaba sospechoso. Algunos decían que simbolizaba el vacío del infierno. En Italia, los banqueros lo prohibieron. Claro, los banqueros siempre odiando los números que no entienden, pero los mercaderes, que sí lo usaban, hacían las cuentas más rápidas y exactas, y el comercio no se detiene por supersticiones. Así que, poco a poco, el cero fue ganando su lugar. El matemático Fibonacci, en su famoso Liber Abaci en 1202, introdujo el sistema decimal árabe en Europa, y con él el cero se convirtió en la herramienta que permitió el renacimiento de las matemáticas modernas. Gracias a él,
tenemos la contabilidad, la física, la ingeniería y lo más importante, los descuentos del 50%, que al final, seamos honestos, terminan costando lo mismo. En el siglo XVII, algunos locos vieron al vacío y decidieron que no era tan imposible. Entre ellos, Evangelista Torricelli y Blaise Pascal, quienes demostraron que el aire tenía peso y que sí podía haber un espacio sin nada adentro. Fue el nacimiento del concepto físico del vacío. Más tarde, Newton lo convirtió en el escenario donde todo ocurre, una especie de gran campo invisible donde se mueven los planetas, y durante un tiempo la ciencia estuvo tranquila. Creíamos entender el vacío. Hasta que llegó Einstein y volvió a arruinarlo todo. ¡Ja! ¿Creíste que iba a ser la nación del fuego? Para Einstein, el vacío no era un simple espacio sin cosas. Era un campo dinámico lleno de energía, capaz de curvarse y expandirse y crear gravedad. El vacío era parte activa del universo. Y después llegó la física cuántica para decir algo todavía más loco, que incluso en el vacío no hay nada vacío. Aunque elimines toda materia, toda luz, toda energía, quedan fluctuaciones cuánticas, pequeñas chispas de energía que aparecen y desaparecen constantemente. El vacío literalmente bulle de actividad. Así que la nada no existe, o peor, existe, pero está llena de todo lo que todavía no nació. En fin, la física cuántica, donde hasta el vacío tiene ansiedad existencial. El vacío no solo está en el cosmos, también está en nosotros, entre los átomos que nos componen. El 99,9% de lo que somos es vacío. Y sin embargo, ese vacío permite que exista todo lo demás. Si no hubiera vacío entre las cosas, nada podría moverse, unirse o transformarse. Así que, en cierto modo, el vacío no es ausencia, sino posibilidad. Todas estas teorías que construyeron directa o indirectamente dependen del concepto de la nada. Pero lo más interesante es que, a nivel filosófico, el cero nos obligó a aceptar al vacío como algo real. El universo no está lleno de éter, está hecho en su mayor parte de vacío, de espacio entre cosas, de la nada que mantiene unida la materia. En informática, el cero es el ladrillo fundamental, el lenguaje binario, el que usa cada computadora, cada video, cada foto, cada pensamiento que subimos a internet, no son más que millones de ceros y unos, nada y algo, la danza del vacío creando realidad digital, por lo que podemos admitir, el cero es su materia prima. En física, el cero marca los límites del universo, el cero absoluto de temperatura, la energía del vacío, el inicio de los tiempos en el Big Bang. El cero está en todas partes, invisible, pero esencial. Y si pensás que el cero solo vive en nuestras pantallas o ecuaciones, Stephen Hawking también tenía algo más para decir al respecto. Para él, el vacío no era la nada, sino el punto de partida. Decía que el universo entero podría haberse creado a sí mismo, partiendo de un vacío lleno de energía invisible, que el espacio vacío no está realmente vacío, sino vibrando con partículas que aparecen y desaparecen a cada instante. En otras palabras, el cero nunca fue nada, siempre fue todo. Y así, desde las arenas de Babilonia hasta el nacimiento del cosmos, la teoría del cero y la historia del vacío terminan siendo la misma. La historia de cómo el universo aprendió a contarse a sí mismo. El cero, esa nada redonda, representa lo que somos capaces de entender y lo que aún no podemos explicar. Es la base de las matemáticas, pero también un recordatorio de nuestros límites. El universo podría volver a la nada algún día, y aún así esa nada tendría significado. Así que la próxima vez que veas un cero, no lo ignores, porque detrás de esa simple figura está la historia del vacío, del infinito y del pensamiento humano tratando de entender su propio origen. Porque solo comprendiendo la nada pudimos crear el todo. Porque seamos honestos, sin el cero no existirían las computadoras, los relojes digitales, ni los memes, no se podría calcular los kilómetros que hay entre las maduras y tu casa, y ni siquiera existiría este video. Así que gracias cero, sos literalmente nada, pero sin vos no somos nadie. Aunque seamos justos, la idea fue de mi tío. ¡Feliz cumpleaños, tío! Me diste la idea y acá está el resultado. Así que suscríbete, así seguimos hablando de cosas que no existen pero gobiernan nuestras vidas, como el cero o la felicidad al pagar impuestos.